Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Mucha expectativa había creado la presentación del presupuesto 2021 en el Congreso, pero sobre la marcha vinieron medidas económicas, cepo recargado, empresas que deciden irse del país, una discusión en el Senado sobre cuestiones judiciales que nada tienen que ver con todo esto, pero que suman dentro de lo que es la política argentina de cada día. Y mientras tanto, la economía, por supuesto. ¿Qué pasa en la economía doméstica y qué pasa en la economía regional? El Banco Interamericano de Desarrollo tiene por primera vez en 60 años un presidente norteamericano, esto a contramano de lo que pedían los países de la región, que querían imponer a un candidato propio, en el caso de Argentina, a Gustavo Vélez. ¿Y la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia? Bueno, seguimos preguntándonos qué sabemos y qué no sabemos. Vamos a tratar de dilucidarlo, tanto este tema como los anteriores, aquí en Universidad Crítica, luego de los siguientes títulos. Y hablamos del país, de esta Argentina que no deja de sorprendernos, de esta semana a semana que va cambiando sobre todo el panorama económico, el panorama político, y la pregunta es, bueno, ¿estamos como estamos porque somos como somos o esto se ha generalizado, la polarización es mundial y entonces por eso hay que aceptarla? Vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar con Miguel Wiñaski, cuya columna de Clarín de los sábados por la mañana es realmente un texto imperdible, así como también Miguel es filósofo y es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Hola, Miguel. Hola, Jorge, un gusto hablar con vos y con la Universidad Crítica. Un placer. La pregunta es un poco profunda, digamos. ¿Estamos como estamos porque somos como somos? ¿Somos una excepción a la regla aquí en Argentina? ¿O esto hay que aceptarlo, tiene que ver con la globalización y con que la mayoría de las sociedades están polarizadas? Me parece que en buena medida estamos como estamos porque hay una cultura política e histórica que nos ha remitido, digamos, a estos parajes y a estos paisajes tan complejos. Hay un diluvio universal que es la pandemia, pero la Argentina tiene sus peculiaridades y uno de ellos fue y es, bueno, una especie de retorno a una lógica gubernamental que ampara su gestión básicamente en los dictámenes de una sola persona, que es Cristina Fernández, y eso no necesariamente es análogo a lo que ocurre en todas partes del mundo. En algunos países sí, aquí es singular, sobre todo porque es un regreso, para muchos fue inesperado, pero hubo un voto popular que ha elegido una forma de gobierno que a algunos sorprende, pero a la mayoría no, porque esto fue lo que ya habíamos tenido durante 12 años. Hablamos del gobierno, ¿y qué me decís de la oposición? La oposición me da la impresión, tal vez generalice, que está yendo detrás de la ciudadanía, ¿no? Que la gente, o parte de la gente, se manifiesta cada vez en una secuencia que se repite con mayor contigüidad entre una manifestación y la otra, y la oposición me parece que observa esto a posteriori, después, en general, después de advertir este fenómeno, apoyado, asistido, etcétera, pero la oposición no logra poner un límite a la acción del oficialismo, fundamentalmente en el Senado. Está de alguna manera, evidentemente, unilateralmente gestionado. La oposición puede hablar, es importante, pero hablar no implica ni permite discutir de verdad y profundamente los proyectos de la mayoría, como en esta semana ha sido la conjuración, digamos, de los jueces que investigaron o que van a investigar en el caso de Castelli
a Cristina Fernández. Esto fue liquidado de un plumazo, con voces opositoras, pero que no lograron otra cosa que la de expresarse, en algunos casos con consistencia, pero con efectividades que no pueden concretarse por esa mayoría en el Senado, ¿no? La ciudadanía tiene la concepción o digamos la percepción de que el principal tema, uno de los principales es la inseguridad, y tanto gobierno como oposición están hablando de reforma judicial. Son idiomas diferentes. Mira, yo creo que hay en la mentalidad del argentino promedio, por eso la Argentina, entre otras particularidades, vos me preguntabas cómo somos, tienen la particularidad inexplicable. La mentalidad del argentino promedio hoy es inseguridad, pandemia, situación económica, llego o no llego, cómo pago el alquiler, que terminó el asunto de los $200. Esto obviamente un argentino promedio, ¿no? La enfermedad y sobre todo, si salgo del supermercado, que no me maten o no liquiden algunos de mis cercanos. Esto es terrible, pero es así. Ahora, la mentalidad política dominante es cómo resuelvo mis causas judiciales, porque soy una persona que domina el espectro político, está completamente disociado, y vos haces un monólogo interior, digamos, colectivo, de lo que fluye por la mente de la mayoría, circula lo que nos pasa a todos nosotros, estas enormes preocupaciones, y hay un desvío, ¿no?, de lo que debería ser una convergencia de agendas absolutamente llamativo, ¿no? Y curiosamente por un momento inevitable. Y a eso sumarle el cepo recargado, las empresas que anuncian que se van del país, y no hay luz al final del túnel, por lo que se ve. Bueno, se dieron en estos días una sucesión de cuestiones. Efectivamente, el cepo recargado. Me parece que vale la pena recordar que es un cepo en términos literales. Es un instrumento de tortura donde te ponían de madera los pies, las manos, la cabeza, y quedabas ahí encepado. Singularmente se utiliza eso, que es un elemento de represión de tus movimientos económicos. No, luego hay contradicciones permanentes y algunos problemas de resolución verbal por parte del primer magistrado que habla de la meritocracia, lo une a no sé qué cuestión de los bomberos, tenés que hacer un proceso de decodificación benévolo para poder comprender qué es lo que se ha querido decir, y también lo que nombrás, Jorge, de la partida de las empresas, que no solamente son las que generan trabajo y van a dejar de generarlo, sino que son un símbolo, ¿no? El caso Falabella, algunos dijeron, es un punto de inflexión. Falabella o Sodimac, que también figura ahí como, de la misma corporación, y probablemente partan en un lugar de capital social, donde digo, si voy a comprar un estante, una mesa, a ver, hacemos lugares de proyectos personales. Entonces se van acotando la posibilidad de los proyectos personales, y eso es un cúmulo que en algún lugar incuba algún tipo de reacción probablemente, ¿no? Cuando hablas de mérito o meritocracia, como se lo llama, es haz lo que digo y no lo que hago. Definitivamente, ¿no? Hay una contradicción presidencial cuando habla también, y ahora lo uno con la cuestión del mérito, a la afirmación de que los dólares no están para ser guardados, sino para producir, cuando sabemos que hay dólares guardados de la hija de la señora vicepresidenta, detectados y no precisamente produciendo, y también con orígenes inescrutables, por una parte. Y luego la meritocracia. Como vos decís, hay una contradicción, porque el presidente dijo, el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Yo digo, no estaría funcionando para Lázaro Báez, que de ser una persona de muy bajos recursos logró una fortuna incalculable. Entonces,
hay unas consecuencias y unos daños fuertes cuando el mérito es devaluado de esa manera. El mérito, si le pone el mérito, es su trabajo. Eso es el mérito. Hacer mérito es trabajar, en la disciplina del trabajo, es el estudio. No entiendo, no termino de comprender cuál es la estrategia para devaluar el valor que tiene para una sociedad el mérito. ¿Por qué prima el discurso del resentimiento en la política argentina? Bueno, porque se supone que el resentimiento me parece que es congruente con una política de la iracundia, es decir, del enojo, del echar las culpas al resto, como que prende una supuesta frustración colectiva para poder incrementar la arbitrariedad del poder, que se manifiesta siempre enojado con otros y sin ninguna autocrítica, ¿no? Entonces una Argentina resentida pareciera ser a los ojos de quienes gobiernan más permeable al clientelismo y al arbitrio sin escrutinio cívico de lo que se hace. Pero da la sensación de que todos somos culpables y nadie sabe culpable de qué. Exactamente, ¿no? Es el comienzo del proceso de Kafka. Alguien debe haber difamado a Joseph K. porque sin que hubiera hecho nada malo fue detenido una mañana. Todos somos culpables, sin que hubiéramos hecho nada malo, ¿no? O si tenés alguna diferencia respecto del modo en que se encaró la cuarentena, sos partidario de la muerte. Si sos meritocrático, sos un reaccionario. Si sos oficialista, sos un revolucionario, y eso está bien, pero por la duda primero está la culpa. No se te ocurra criticar porque vas a ser lapidado en las redes, y además no se te ocurra el pensamiento crítico. Me parece que está también castigado, y la culpa expandida, porque es una psicopatología política, o el procedimiento de imputarle al otro todos los errores permite incrementar el poder propio, ¿no? Del psicópata. Además, hay otra circunstancia en Argentina. Vos pagás impuestos, estás al día y siempre tenés la sensación de que debes algo. Claro, estamos todos en deuda, sobre todo los que pagamos los impuestos, porque después hay grandes afortunados que no pagaron y que son liberados de culpa y cargo. Ahora, efectivamente, es que no tenés solamente la sensación, y probablemente la exacción sea mayor, cada vez mayor, porque hay que sostener un Estado que no se sostiene por sí mismo y que funciona y hacia el interior del país con total evidencia, a través del empleo público, en un Estado que se vuelve total y que es extractivo impositivamente precisamente de los que trabajan, y aún así siempre efectivamente sentimos que debemos, y además debemos porque alguna más te va a llegar y no llega, y entonces tenemos una mano en el bolsillo de cada uno siempre puesta, que no es la nuestra, pero que nos retira aquello que ganamos trabajando. Ahora, si tenemos la sensación nosotros que vivimos y pagamos impuestos aquí, imagínate aquel que quiere invertir en Argentina. Bueno, efectivamente, y Jorge, esta última decisión de que las empresas deben refinanciar sus deudas en dólares, yo no logro explicarme cuál es la estrategia, quizás sí la táctica de esta decisión, porque evidentemente faltan dólares, pero estratégicamente es evidentemente un país que no paga y cuyas empresas y empresarios son obligados a no pagar en términos. Entonces, es decir, son obligados a endeudarse indebidamente por una obligación instituida con poca imaginación, que
bueno, la verdad que nos aleja, ¿no? Y además hay un peligro para todos nosotros. Y entonces la importación con la cual se construye casi todo en la Argentina, ¿cómo va a funcionar? Si va a ser muy difícil pagar. Y la verdad es que en el mundo y en este mundo se pagan en dólares y sobre todo en Argentina por una inexistencia del peso de la cual nosotros no somos culpables tampoco. Nacimos y vivimos entre signos de preguntas. Miguel, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coronavirus? ¿Estamos en el peor momento en Argentina? Tenemos más preguntas que certezas sobre esto. Y justamente para develar esas incógnitas, esas intrigas, estamos en contacto con el doctor Hugo Pizzi, que es doctor, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Rioja, es epidemiólogo, es infectólogo, autor de 23 libros y hombre de consulta del gobierno de Córdoba, tengo entendido. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Un placer de poder estar con usted, Jorge. Lo mismo digo. Doctor, ¿qué se sabe hasta ahora? Bueno, mire, la historia natural de todas estas epidemias generalmente tienen dos cosas. Una que es inherente al virus y otra que es inherente al ser humano. La inherente al virus es de que el virus realmente ha mutado y está más contagioso, pero menos letal. Y lo inherente al ser humano es el hecho de que muchos organismos ya tienen en su cuerpo, tienen anticuerpos. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, hace pruebas en la Villa 31, va a encontrar que la mitad tiene anticuerpos. O sea que el virus ahí le va a costar transcurrir. Pero en otros distritos del país a lo mejor hay gente que tiene, o aglomeraciones que tienen un 15, un 10. Esos elementos hacen avisorar que octubre va a ser un mes de inflexión. Un mes de inflexión como sucedió en todos los otros países que se adelantaron o que sufrieron este impacto, este aluvión antes. Entonces yo creo que a partir de octubre las cosas van a cambiar. Fíjese usted de que ya hay algunos distritos donde está el número de camas que están a disposición, están parejos desde hace 2 o 3 días. Y en cambio hay otros que empezaron más tarde, caso Jujuy, que todavía tienen, por ejemplo, un colapso que no lo pueden solucionar. Por lo tanto, yo creo que aun cuando se avisoran en el horizonte las vacunas, son un hecho incontrastable las vacunas, ¿eh? O sea, fíjese usted que ha venido Dmitry, que es el representante del comercio ruso, a decir de que nos va a dar a toda Latinoamérica gratis la vacuna rusa, que es una vacuna excelente. Por lo tanto, yo creo que debemos apelar a que la gente en esta etapa, que es poco lo que nos queda, tenemos que ser muy responsables, muy sobrios, muy moderados y tener una adhesión absoluta a todas las medidas sanitarias. El barbijo vino para quedarse. Absolutamente. Nosotros lo dijimos a eso el primer día. La OMS tuvo tropiezos, adelantos, atrás y demás, porque es una cosa elemental y es una cosa de la medicina. O sea, si usted tiene un problema de las vías aéreas superiores, el barbijo lógicamente es una barrera infranqueable, si está bien hecho y si está bien usado. Porque muchas veces la gente pregunta, yo usaba el barbijo, pero me contaminé lo mismo. Bueno, lo debe haber usado debajo de la nariz o debe haber estado charlando con gente en mayor cantidad de tiempo que tenía que estar, o ha ido a hacer compras y se ha quedado a lo mejor en un supermercado más de lo que tenía que quedarse. O sea, todo depende. O sea, las personas que se cuidan y son respetuosas de todas las normativas, no les pasa nada, Jorge. Eso es una realidad absoluta, nadie puede negarlo. El problema es de que hay que los tropiezos son de los antivacunas, de los irresponsables. Pero fíjese, le voy a contar algo de los aforismos de Hipócrates. Hipócrates nació 465 años antes de Cristo en la isla de Kos, en Grecia. En los aforismos de él, que es el padre de la medicina y que tienen una actualidad extraordinaria, decía: las víctimas más certeras de cualquier epidemia son los indolentes y los imprudentes.
Y el ser humano siente impotencia y miedo, que es lo que nosotros tenemos, a lo mejor traducido como incertidumbre también. Lo que pasa es que la comunidad griega de aquel entonces era homogénea. Hoy en día es tan variopinta de que usted va a encontrar una mezcla de personas que cumplen, que no cumplen. De ahí, Jorge, que no se pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, todos andan diciendo, la preguntan en las conferencias y demás, ¿por qué no hacemos como China? ¿Por qué no hacemos como Suecia? Escúcheme, China tiene un régimen militar, mano militar. Es muy fácil así parar una epidemia. Y el caso de Suecia, que son menos que nosotros, tienen un respeto por el ser humano, por la ecología, que es extraordinario. Yo viví en Copenhague, la nación vecina, Dinamarca, y realmente a mí me asombraba la actitud que tenían ellos. Por ejemplo, había los asistentes sociales que le tocaban el timbre a los jubilados una vez por mes para preguntarles si le hacía falta algo, si le debían llevar algo y demás. O sea, ¿usted cree que se puede comparar eso? Es imposible. ¿Fueron acertadas las medidas que se tomaron en Argentina? La cuarentena realmente fue acertada porque el estado de nuestro sistema de salud era muy deficiente. Por lo menos ahora tenemos todos los hospitales prestos con las camas adecuadas y los respiradores adecuados, que debo confesarle de que había algunos que no funcionaban y había muy pocos. Y hay un detalle que pasó desapercibido, pero para mí es fundamental, que es que el Ministerio de Educación incorporó a todos los hospitales escuelas, que no estaban para brindar este tipo de COVID. O sea, todos los hospitales escuelas del país, que son donde están todos los profesores, donde están todas las cátedras universitarias, que es donde está la excelencia, la enseñanza, fueron incorporados con dinero que mandó que mandó Educación de la Nación, y en este momento nosotros tenemos hospitales en Buenos Aires, Rosario, La Rioja, Córdoba, Mendoza, que son todos los hospitales universitarios. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy respetuoso de la situación y esperar, anhelo que octubre sea el punto de inflexión. Ojalá. Doctor Pizzi, ¿se están desatendiendo otros tratamientos, otras enfermedades? Usted hablaba de antivacunas. ¿Se está cumpliendo con el calendario de vacunas? Sí, se está cumpliendo. Mire, yo le voy a contar, porque son cosas que se pudieron haber hecho en todos lados, no sé si en todos lados lo hicieron. Respecto a los hospitales y la atención, hay dos entradas. Todos los hospitales grandes tienen dos entradas. Una entrada para todas las patologías comunes y que padecen de antes los pacientes. Y otra entrada que es exclusivamente COVID. Por lo tanto, usted ahí no va a tener ningún tipo de problema. Y en caso de Córdoba capital, ha sucedido una cosa muy interesante, donde los voluntarios son los alumnos de medicina, y con ellos se ha podido ir a vacunar. Por ejemplo, les doy un número, 3.000 personas, adultos mayores, en su casa sin que salgan de su hogar, y se fue y se los vacunó contra la gripe y contra la neumonía y todas las cosas que les hacían falta. O sea que hay distritos que han trabajado muy bien, a tal punto que no solo que trabajaron bien, sino que pudieron mandar brigadas de médicos y enfermeras especializados, por ejemplo, a Chaco, y también nosotros mandamos a Jujuy. Por lo tanto, creo que Córdoba ha trabajado muy bien, inclusive nosotros hemos asesorado a otras gobernaciones. Yo no estoy en el Ministerio de Salud, yo asesoro directamente al gobernador. Entonces, hemos mandado a otras gobernaciones asesoramiento también, y creo que estamos en la etapa donde vamos a sortearla con responsabilidad, sobriedad y moderación, y nos va a ir bien, nos tiene que ir bien, como nos fue bien en el H1N1. Yo estaba ahí en la epidemia anterior en Buenos Aires, y junto con el doctor Ríos y Pons en el Malbrán nos habían pedido que hiciéramos una vacuna. Fue una cosa muy curiosa, porque fuimos a un instituto de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, que es un instituto que yo no lo conocía, que es para vacuna de aves, para utilizar el sistema antiguo de vacunas, de fabricación de vacunas. Creo que estuvimos 10 días, 9 o 10 días, y de pronto irrumpieron en el país 5 vacunas y se terminó la epidemia. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ahora va a suceder exactamente lo mismo. Ya Estados Unidos empieza a vacunar, Rusia empieza a vacunar en octubre, el Bill Gates
el hombre más rico de la Tierra ya dijo de que la vacuna norteamericana está lista, ya sale. O sea que la vacuna china también está. La vacuna china, le aclaro, Jorge, que es la única que tiene la metodología de fabricación antigua, son virus muertos, totalmente diferente a las otras que han usado una tecnología sumamente más moderna, y por eso a la gente le llama la atención cómo salió tan rápida. Salieron rápidas porque se fabrican de otra manera, la ingeniería genética. Ahora, usted dice que el virus está mutando. ¿Las vacunas van a ser todas iguales? ¿O me dice que la China no es igual a las otras? Mire, la fabricación, o sea, el efecto es todo igual. Ajá. Pero es muy sagaz su pregunta, porque nosotros estuvimos muy preocupados cuando el virus empezó a mutar. Dijimos, si las vacunas ya están hechas y están hechas con un esquema, ¿qué va a pasar si el virus mutó? ¿Va a servir o no va a servir? Bueno, la mutación que tuvo el virus ha sido en pequeñísimos aminoácidos. Entonces no tienen nada que ver, las vacunas van a ser perfectamente efectivas, o sea que no hay que preocuparse por eso. La única preocupación que tenemos que tener es tener el brazo listo para que nos coloquen apenas entren. Doctor, ¿cómo se lidia con la desinformación que ha comenzado desde el inicio de la pandemia? Hay dos tipos de desinformación. La ignorancia siempre juega en contra de todos los conceptos sanitarios, pero hay otro tipo de desinformación que está dado por las personas que tienen actitudes irreverentes y actitudes de desafío a una cosa tan terrible como esta tragedia. Ese grupo, el último, que es en minúsculo, pero con una capacidad extraordinaria, desde brindar por la muerte o de brindar por algo que no existe, a los que queman los barbijos, ese grupo, el daño que nos han hecho es increíble. Fíjese, Jorge, que inclusive olvidándonos de esta pandemia, nosotros teníamos totalmente dominado el sarampión, y ese grupo nos hizo que de pronto brotara nuevamente. ¿A usted le parece? O sea, están negando lo que es la vacuna, o sea, quieren vivir en la Edad Media. La Edad Media, cuando no teníamos ni agua potable ni las vacunas, que son los dos elementos que cambiaron a la humanidad, el agua potable y las vacunas, no hay otra cosa. Hablando de agua potable, mucha hidratación, paracetamol, reposo, eso es el tratamiento, al menos el que se maneja hasta ahora. Sí, lo primero que hay que hacer ante cualquier eventualidad donde uno puede interpretar esto, porque lo que tiene que siempre tratar de jugar con los síntomas, por ejemplo, si tiene fiebre, si a la fiebre se le agrega falta de gusto, olfato, dolor muscular, tos seca o cansancio, no todo se presenta igual ni junto. Hay veces que con 2 o 3 elementos ya es suficiente. Fíjese que ahora se ha agregado no solo el dolor muscular, sino el problema de orquitis en los varones, que afecta a los testículos, y se ha comprobado a través de las ecografías de que se llenan de sangre por la inflamación, y eso les trae consecuencias. Por lo menos los casos que están publicados han quedado con una calidad mucho más baja de espermatozoides que antes de la patología. Entonces, cuando uno tiene alguno de estos signos y síntomas, porque algunos son que no te tiran a la cama, otros que sí. Cuando realmente son fuertes hay que comunicarse, hay teléfonos que están totalmente listos para atender a cualquier paciente, y entonces le van a ir guiando para saber si necesita atención o internación. Pero hay muchos, diríamos el grupo de los asintomáticos, o que tienen muy poca sintomatología, que con un esquema de higiene, hidratación, tomar, si tiene dolores de cabeza, paracetamol. La hidratación es fundamental, una comida realmente saludable, y estar atento para llamar en caso de que haga falta una consulta. Pero hay muchas personas que lo han superado a esto, pero de todos modos yo sigo insistiendo con que hay que ser cautos y tratar de evitar, porque aún los asintomáticos, hay 2 o 3 trabajos que ya salieron que dicen que a los 2 meses, cuando les hacen tomografías computadas, son trabajos ya hechos en Europa y en distintas partes del mundo, dicen que hay pequeños
pequeñas zonas del pulmón que han quedado fibrosadas. Si bien es cierto de que esto es insignificante para hablar de las secuelas de los que han estado internados y que han sufrido el impacto de esta tragedia, y no es tanto, porque ese grupo de los internados muchas veces quedan con problemas de corazón, problemas de pulmón, que siempre es el mismo, lo que queda es fibrosis. Y hay una cosa muy llamativa, que fue un aprendizaje constante, lo que le llaman la niebla COVID o la calígena nebulosa del COVID, que es como que el ser humano siente un impacto en su memoria, no es la misma, y pierde la armonización del don temporoespacial. Hay algunos que se recuperan rápido y hay otros que todavía están en el proceso de recuperación. O sea que no es un virus que uno podría decir que va a pasar desapercibido. Es un virus impredecible con una gran capacidad destructiva. Qué aprendizaje permanente que hay que tener con esto, en el caso de ustedes, por supuesto, y en su caso que es epidemiólogo, infectólogo, me imagino que es el día a día, que hay que actualizar conocimientos. Fíjese, Jorge, que nosotros, por ejemplo, que tenemos residentes, amigos, colegas en distintas partes del mundo, en el caso concreto de los italianos, nos iban diciendo, refiriéndose a las terapias intensivas y demás, apenas lo internen, pónganlo boca abajo porque va a respirar mejor. Inmediatamente internado, anticoagulen, porque si no, en 24, 48 horas los trombos y los émbolos lo van a matar. No usen tal corticoide, usen este que es el más efectivo. O sea que ha sido un aprendizaje que nos han transmitido los que han sufrido el aluvión, y todos los días estamos aprendiendo, todos los días, le puedo asegurar. Diga usted que Córdoba tenía una gran ventaja, porque nosotros fuimos de la época del mal de los rastrojos, cuando asolaba el campo argentino esa enfermedad tan terrible, que es una fiebre hemorrágica. Nosotros se nos morían 50 de cada 100 productores agropecuarios, peones de patio y demás. Estoy hablando de unos más de 50 años atrás. Entonces, para salvarlos, había una metodología ideada por Maistegui, que se colocaba plasma de las personas que habían superado la enfermedad a los que estaban moribundos. Y así salvábamos, de los 50 muertos salvábamos 47. Por eso fue tan famoso el tema del plasma, que se empezó a trabajar en el Instituto de Hemoderivados de Córdoba, que es el único en América que hay, que es el que hace gamma globulina y demás. Entonces ahí se empezó a fabricar la gamma globulina hiperinmune, que viene en frasquitos. Y además, cada vez que nosotros teníamos uno que se había recuperado y nos donaba el plasma, iba a nuestro instituto también, que es de virología de nuestra Facultad de Medicina, le dosábamos la cantidad de anticuerpos que tenían, y con un buen plasma podíamos salvar 3 o 4, y si eran niños salvábamos 6, 7, 8. Pero lo llevamos, cuando fue la epidemia de ébola, llevamos el protocolo a África y a Europa, se salvó mucha gente, y realmente ha sido milagroso. Usted sabe, Jorge, que los norteamericanos, en la primera etapa, cuando tenían esos dramas que no sabían dónde poner los cadáveres que estaban en Nueva York, los camiones que no estaban refrigerados, que eran denunciados con todos los cadáveres, empezaron a usar el plasma y le llamaron el efecto Lázaro. Efecto Lázaro en alusión al Nuevo Testamento cristiano, porque realmente esto se lo puedo asegurar porque lo hemos vivido desde hace muchos años. Usted al moribundo le pone el plasma que tiene anticuerpos de la patología que uno está tratando, y en 24 o 48 horas cambia totalmente la historia de la enfermedad. Es maravilloso. Levántate y anda. Doctor Hugo Pizzi, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Un placer, hasta pronto. Hasta pronto. En instantes volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano.
www.ube.edu.ar. Y era esperada la presentación en el Congreso del presupuesto 2021, porque más que presupuesto estamos hablando de un plan económico, aunque el presidente haya dicho al Financial Times que no cree en los planes económicos. Bueno, pero había que ver cuál era el rumbo, para dónde rumbeaba la Argentina, o rumbea la Argentina en realidad, cuáles son las previsiones para el año próximo. Y en forma simultánea viene el cepo recargado, que desdibujó, en cierto modo, la presentación del presupuesto. ¿Cómo se entiende todo esto? Ricardo Delgado, economista, socio y director de Analítica Consultora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Tenés respuesta? Bueno, estamos todos tan sorprendidos como vos. La verdad que en unas semanas que el gobierno, de alguna manera, no sin idas y vueltas, venía dando algunas señales más precisas, sobre todo a partir del exitoso canje de deuda que realizó y que se terminó de anunciar allá por finales de agosto. En ese anuncio, el propio ministro Guzmán dio una señal fiscal muy interesante para el año 2021, que es la que contiene el proyecto de ley de presupuesto que ya está en el Congreso, del 4,5% de déficit contra un déficit este año proyectado en torno al 8% según nuestros números, es decir, una situación de ajuste fiscal que se estaba de alguna manera esperando para empezar a consolidar el sector de las cuentas públicas en la Argentina. Bueno, y el martes a la noche, una vez que se presentaron formalmente todos los números vinculados al presupuesto, un crecimiento razonable para el año que viene, una tasa de inflación que se podía lograr no sin trabajo, pero era alcanzable. Bueno, el Banco Central, una hora y media luego, sacó toda esta batería de medidas de restricciones a la demanda sin mirar, que eran de alguna manera administrables o se necesitaban administrar, pero que no tienen en cuenta el problema de fondo de la economía argentina y de qué manera vamos a generar nueva oferta de divisas, nueva oferta de dólares para poder calmar el fetiche de los argentinos, que es el dólar. Hay una palabra clave que es inversión, de la cual no hay gobierno que no hable. ¿Se fomenta la inversión de este modo? No, si hay restricciones a la demanda, no va a haber oferta y en consecuencia va a ser muy complejo generar dólares de largo plazo, que son los dólares de la inversión. La Argentina, para desarrollar, Jorge, sectores estratégicos como el de gas y petróleo, vaca muerta, para poner un caso, necesita financiamiento externo porque no existen los dólares suficientes aquí en el país para poder afrontar proyectos de tanta envergadura. Y esto lo hemos visto desde el año 2012 a esta parte en las inversiones que hubo en la provincia de Neuquén justamente vinculadas a vaca muerta. Bueno, si no tenemos inversiones en vaca muerta no vamos a poder generar condiciones no solamente para el autoabastecimiento energético, sino además para generar saldos exportables que permitan aliviar las cuentas externas del país. Y así en otros tantos sectores. Cuando uno observa lo que pasó, insisto, desde finales de agosto hasta el martes a la noche, cuando el Central lanzó este desgraciado, creo yo, comunicado planteando las restricciones a los dólares, nosotros hemos visto que varias empresas de diferentes sectores de actividad empezaban a repensar y a sacarle el polvo, para ponerlo en términos gráficos, a proyectos que tenían cajoneados desde hacía tiempo. Y esto era una buena señal. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba dando una dirección, una baliza hacia el 2021 con el presupuesto, con una consolidación fiscal que era factible, con una tasa de inflación, como decíamos antes, que podía llegar a moderarse, y por supuesto con que
con herramientas que el Banco Central todos sabíamos que tenía y tiene todavía para poder administrar el dólar. Bueno, todo eso de la noche a la mañana desapareció. Como se comenta, como se dice, los animal spirits, los espíritus animales de los empresarios se volvieron nuevamente muy cautelosos, y esos proyectos que empezaban a sacarse, de los que se empezaba a sacar el polvo, volvieron a los cajones. ¿A quién beneficia, si es que beneficia a alguien, que en Argentina sea tan difícil exportar, importar, bueno, y al fin y al cabo mantener los ahorros, que es una compra de $200 por mes por individuo? No, a ver, estas medidas no benefician a nadie. Yo tengo la sensación de que el Banco Central y el Ministerio de Economía, al final del día, querían dar una señal de que iban a haber dólares suficientes para pagar las importaciones de los sectores que necesitan insumos, partes, piezas importados y que producen en Argentina. Claramente había una dinámica muy complicada en las reservas del Banco Central, no había dólares para todos, claramente, y esto, bueno, evidentemente esta decisión demuestra efectivamente esa cruda realidad. Ahora, uno cuando tiene un problema, y sobre todo cuando tiene un problema cambiario, un problema con el dólar en Argentina, lo que tiene que hacer es traer las soluciones más adecuadas, las que generen menos costos, las que sean de alguna manera percibidas por los que necesitan dólares y sobre todo por la sociedad, porque de vuelta el dólar es el refugio del ahorro de los argentinos, que generen obviamente el menor ruido posible. Bueno, lo que se hizo el martes amplificó toda la incertidumbre, todas las dudas que teníamos en relación al mercado del dólar en la Argentina, y evidentemente, aun cuando de alguna manera se pueda manejar con mercados con muy poca oferta y por supuesto con muy poca demanda estas semanas, no resuelve el problema de fondo de la escasez de divisas que tiene la economía argentina. Pero hoy, Ricardo, ¿se vislumbra un plan o el ministro de Economía va por un lado y el presidente del Banco Central va por el otro? Bueno, según las declaraciones del propio ministro de Economía, fueron decisiones coordinadas entre el central y su equipo, cuando 2 días atrás se había planteado prácticamente lo contrario, que iba a haber restricciones, que no se iba a volver atrás con medidas de desaliento o de limitación al acceso al dólar. Bueno, eso evidentemente no pasó, pero sí quiero decir también que sigo creyendo que hay espacio para que el Banco Central haga lo que tiene que hacer, que es política monetaria. Al final del día, el Banco Central tiene que darle a los argentinos opciones para que se queden en su moneda, en el peso, claramente. Las opciones no son otras que una tasa de interés que supere la expectativa de inflación. De esta manera estamos yendo a contramano de todas esas decisiones que tienen que ver con el ahorro. Si hay opciones en pesos que le ganan a la inflación y el Banco Central logra convencer a los argentinos de que es capaz de administrar el dólar, no va a haber problemas sobre el dólar y los dólares van a volver a la economía argentina. A ver, para poner un dato, yo diría no de color, pero es poco planteado y que creo yo que de alguna manera muestra la paradoja de la economía y de la sociedad argentina. En la Argentina, según el propio INDEC, información que hemos conocido alrededor de un mes atrás, existen cajas de seguridad y en el colchón, típicamente llamado colchón, en latas en la cocina, guardados en lugares recónditos de nuestras casas, alrededor de 225.000 millones de dólares billetes. Estamos con más de medio Producto Bruto Interno Argentino guardado en cajas de seguridad y en nuestros colchones. Eso quiere decir que no faltan dólares en la Argentina. Lo que faltan son decisiones de parte de los argentinos de volcar esos dólares a actividades productivas, producto justamente del problema de fondo que tiene la Argentina, que es la inflación. Con estas medidas no estamos resolviendo nada
de estos problemas. Mencionaste la palabra clave, paradoja. Muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un gran abrazo, que anden muy bien. Igualmente. Última pausa y volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Y no solo en la economía argentina, en la economía doméstica pasan cosas, también ocurren cosas en la economía internacional. En este caso el concierto internacional y también la política internacional. Normalmente el director gerente del Fondo Monetario Internacional proviene de Europa. Normalmente el presidente del Banco Mundial es norteamericano, de Estados Unidos. Y normalmente el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo proviene de América Latina. Pero ha cambiado el paradigma. Ha sido designado un norteamericano para ese cargo. Y vamos a hablar sobre eso y sobre otros temas con Ricardo Carciofi, que es economista y es investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hola Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Mucho gusto. A usted y a su audiencia. Muchísimas gracias. ¿Lo sorprendió esta elección en el BID a 50 días de las elecciones en Estados Unidos? Sí, el hecho es muy singular. Y como usted sabe, esto se venía, adquirió un nuevo ritmo y un nuevo cariz hace alrededor de 60 días, diría yo, básicamente. Y es un hecho... El Banco Interamericano de Desarrollo fue creado en 1959. Desde su creación siempre se respetó lo que usted señalaba muy bien. La presidencia siempre estuvo en manos de un latinoamericano, Felipe Herrera, Ortiz Mena, Enrique Iglesias y el último presidente actual en ejercicio, que es Luis Alberto Moreno. Ahí hay una distinción interesante. Mientras el Fondo Monetario y el Banco Mundial son una creación de un subproducto de Bretton Woods, el Banco Interamericano estuvo asociado siempre al funcionamiento de la OEA. Entonces, siempre correspondió a un latinoamericano, entre otras cosas, porque el capital accionario, la mayoría del capital accionario está en manos de los países de América Latina. Obviamente, Estados Unidos tiene 30% del capital, los latinoamericanos en su conjunto, prestatarios además, tienen 50,05, digamos, el resto Estados Unidos, y después están los países no prestatarios, ¿no? Entonces, la tradición era un presidente latinoamericano y la vicepresidencia del banco estaba en manos de Estados Unidos. Esto es un hecho realmente, diría, que se aparta claramente de la tradición y traduce un cambio mayor en lo que es el arreglo de lo que está ocurriendo en el plano multilateral. Está ocurriendo esto con la OMC, hay varias manifestaciones, digamos, del mismo problema, ¿no? Esta designación, la de Mauricio Claver Carone, responde a la administración Trump. Ahora bien, ¿qué pasa si Trump no resulta reelegido el 3 de noviembre? Bueno, hay dos cosas. La primera es, eso precisamente hubo allí grandes, diría yo, se levantaron voces alertando sobre lo que eso significaba, ex cancilleres, ex presidentes de la región, etcétera, advirtiendo de lo que estaba ocurriendo. Pero la votación se produjo, o sea, los países se reunieron en una asamblea, son miembros de la institución, votaron y
el señor Claver Carone obtuvo la mayoría tanto de votos como de países y es presidente de la institución. Un escenario probable es que Trump no sea, digamos, todo depende de las elecciones de Estados Unidos, pero la presidencia del banco ya está fuera de discusión. Por otra parte, un detalle no menor es que en la trayectoria de Claver Carone él ha sido funcionario del Tesoro, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, precisamente del área de la Subsecretaría de Asuntos Internacionales del Tesoro. O sea, es un hombre que es de la estructura del gobierno federal que tiene que ver con estos temas, más allá de que esté alineado con la administración. Así que, digamos, es un dato de la realidad con el cual va a haber que convivir. Mucho se habla de la situación de Venezuela, pero también de la injerencia de China y de Rusia y, por qué no, de Irán en la región. Resulta que China es hoy el principal socio comercial de Argentina. Sí, ahí hago un nexo con la pregunta anterior. Usted sabe, China es miembro del banco. Ingresó en el 2014, creo, o algo así, o 2012, o así. Con una fracción minoritaria, pero es miembro del BID. Y en la asamblea, China votó a favor de Estados Unidos. En medio de la guerra comercial y tecnológica. En medio de la guerra comercial. A ver, y hoy voy a la otra pregunta. En realidad, yo diría que es más que una guerra comercial, es una disputa, digamos, en el plano geopolítico también, y tiene que ver, bueno, con el ascenso de China en la economía internacional y el desafío al tradicional liderazgo estadounidense, particularmente del orden después de terminada la Guerra Fría de los 90 en más, digamos. Entonces, esta es en el plano comercial, pero es en otros planos también. Y hoy, bueno, está el tema arancelario, por supuesto, y demás, pero me parece que la cuestión pasa centralmente por lo que se llama el decoupling, ¿no? O sea, la separación de las cadenas globales de valor de manos de algo que tiene que ver con la tecnología, que es las redes de 5G. Entonces, hoy está en debate el hecho de el despliegue productivo que habían tenido muchas empresas con el producto de la formación de las cadenas globales de valor, cómo se van a reorganizar en un mundo que, más allá de que se pueda poner ciertos paños fríos sobre la guerra, sobre la cuestión arancelaria, el problema tecnológico y de las redes de 5G, eso sí es una cuestión seria, porque ya pasa desde la órbita del comercio al plano de la seguridad y son otros órdenes de magnitud de lo que se está hablando. Es otra cuestión. Pareciera ser un hecho en Europa, hoy algunos gobiernos lo están pensando, la instalación de 5G proveniente de China, parece ser un hecho en Argentina, y a su vez, bueno, esta conexión con, no digo doble de rasero, pero sí buena relación con China y a su vez el pedido de inversiones a Estados Unidos. Para terminar con lo del 5G, eso es una batalla que está en curso. Recientemente se pronunció el Reino Unido con enormes presiones. De hecho, hubo un par de visitas de Mike Pompeo al Reino Unido para presionarlos y que se pronunciaran sobre el tema. Alemania está analizando la cuestión. En la América Latina, el que está, digamos, próximo en la lista es Chile. Yo creo que próximamente ellos van a tener que tomar una definición, y nuestros vecinos de acá del norte, Brasil, también. Después nos tocará el turno a nosotros. Y desde el punto de vista de la cuestión de China y Estados Unidos, nosotros tenemos una vieja conexión comercial
y en materia de inversiones con Estados Unidos, y por otra parte está el nexo en materia financiera, no solamente financiera en cuanto al mercado de capitales, sino también en relación al tema que hacíamos alusión antes, con los bancos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario. China comenzó prácticamente en la última década o de 12, 15 años una vinculación comercial que se ha ido profundizando. Es una relación muy peculiar. Nosotros tenemos un déficit de comercio muy importante con ellos, de la orden de 6.000, 7.000 millones de dólares por año. Es un comercio de tipo intersectorial. Exportamos agricultura e importamos una gran cantidad de productos industriales manufacturados, de consumo, bienes intermedios, etcétera, pero exportamos esencialmente 5 o 6 productos que son commodities, pero además, al tiempo que se produce esa vinculación comercial, hay importantes inversiones chinas en la Argentina. Está en las finanzas, en el sector agropecuario, en la minería, en el petróleo. Cuidado, comienza a haber un entramado de intereses bastante diversificado, y por tanto es una situación que hay que administrarla con cuidado, focalizarse muy bien sobre cómo son nuestros objetivos e intereses muy concretos, porque necesitamos ambos tipos de vinculación y no podemos privarnos ni de uno ni de otro socio, digamos. Ricardo Carcioffi, ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, muy bien, buenas tardes y un gusto, Jorge. Gracias. Telón por hoy, nos reencontramos en la próxima. Chao.